¿Nos están protegiendo o vigilando para manipular el destino de África? Desde finales de noviembre del año pasado, aeronaves espía estadounidenses cruzan silenciosas el cielo de Nigeria, como si fueran fantasmas modernos. No son vuelos comerciales ni misiones de ayuda humanitaria. Son operaciones secretas de inteligencia, ejecutadas en nombre de la seguridad, pero sin una sola explicación clara por parte del gobierno estadounidense, ni del nigeriano. Esta situación recuerda a los días más oscuros de la Guerra Fría, cuando los cielos de Berlín y Moscú eran sobrevolados por aviones U-2 y satélites espía, y ninguna nación sabía realmente lo que ocurría sobre sus cabezas. Lo más inquietante en la actualidad es el silencio total de las autoridades y de la prensa. Ningún comunicado oficial, ninguna aclaración transparente, solo un manto de misterio que oculta la verdad a millones de ciudadanos. ¿Quién se beneficia de que nadie hable de estos vuelos? ¿Quién gana cuando la ignorancia es la norma y la información es un privilegio? Líderes como Ibrahim Traoré han sido contundentes. Cuando se permite que extranjeros vigilen nuestros cielos, se entrega la llave de la soberanía, y con ella, la capacidad de decidir nuestro futuro sin injerencias. Nos han recordado que ningún pueblo es verdaderamente libre si no controla su propio espacio aéreo. En la historia de las naciones, el control del espacio aéreo ha sido símbolo de independencia. Basta recordar cómo, tras la independencia de la India en 1947, uno de sus primeros actos fue nacionalizar el control de sus aeropuertos y cielos, expulsando a las compañías británicas que antes decidían el tráfico aéreo. Esto no es solo un asunto de tecnología avanzada o de aviones sofisticados. Es un asalto silencioso a la privacidad, a los recursos y al futuro de África. Si miramos hacia otro lado y aceptamos esta intromisión, permitimos que intereses extranjeros decidan el destino económico y político de millones de africanos, igual que ocurrió en el Congo durante la década de 1960, cuando la inteligencia extranjera intervino para proteger recursos y controlar gobiernos. ¿De verdad es por nuestra seguridad? ¿O están protegiendo el dominio económico y la influencia de Occidente sobre África? El silencio y el secretismo son señales claras de que aquí hay mucho más en juego de lo que nos hacen creer los discursos oficiales. Pensemos en la experiencia de Irán durante los años 70, cuando la vigilancia extranjera, bajo el pretexto de la seguridad, preparó el terreno para décadas de intervenciones y caos. Detrás de estos vuelos hay algo más que vigilancia. Una red de contratistas privados y bases extranjeras en Ghana que operan fuera del escrutinio público. Empresas como TNX Aerospace o Palantir Technologies sirven de pantallas para ocultar las verdaderas operaciones militares y de inteligencia, escapando al control democrático y a las leyes nacionales. ¿Quién entonces controla realmente los cielos y, por ende, el futuro de África? La historia es clara. Casi nunca existen ayudas extranjeras sin intereses ocultos. Basta recordar el Plan Marshall, que aunque reconstruyó Europa, también aseguró la hegemonía estadounidense sobre el continente por décadas. O la ayuda soviética a Cuba, que ató la economía isleña a Moscú durante más de 30 años. Para comprender el momento de máxima tensión en África Occidental, debemos retroceder hasta el punto de quiebre. Todo empezó cuando Estados Unidos perdió su base vital en Níger, tras una ruptura abrupta con el gobierno local. La salida estadounidense dejó un vacío de poder, abriendo la puerta a nuevas alianzas entre países africanos, y, de forma alarmante para Occidente, con Rusia, que rápidamente se posicionó como alternativa ante la retirada de los viejos aliados occidentales. Este patrón se repite. Cuando Francia perdió Argelia, la Unión Soviética ofreció su apoyo y cambió el equilibrio de poder en el norte de África. Washington no se resignó. Respondió trasladando sus operaciones de inteligencia a Ghana y, en pocos días, comenzó a sobrevolar el espacio aéreo de Nigeria de manera sistemática. No hablamos de vuelos civiles ni de misiones de ayuda. Son aviones de vigilancia de alta tecnología, como el Gulfstream transformado, capaces de captar información sensible e inaccesible incluso para los altos mandos militares nigerianos. Estos aviones pueden interceptar llamadas,
rastrear movimientos de tropas y analizar patrones económicos, igual que hacían los aviones espía sobre Vietnam en los años 60. La clave está en quién opera estos aviones. No son soldados estadounidenses tradicionales, sino contratistas privados. Esta estrategia, conocida como negación plausible, permite a Washington negar públicamente cualquier injerencia directa. Así, el poder aéreo y la manipulación de la narrativa mediática se convierten en nuevas formas de dominación colonial, enmascaradas bajo el discurso de la seguridad y la cooperación. Es la misma táctica que se usó en Afganistán, donde empresas como Blackwater actuaron fuera del alcance de la ley estadounidense y afgana. Si África no toma las riendas de su propia historia, corre el riesgo de repetir sus errores. Más allá de la pérdida de soberanía, la verdadera amenaza es una dependencia silenciosa que hipotecará el futuro económico de millones, perpetuando el control extranjero sobre los recursos africanos y sofocando cualquier aspiración de autonomía real. Es un eco del pasado colonial, donde la extracción de oro y petróleo era decidida en Londres o París, no en Accra o Abuja. La pregunta es inevitable. ¿Por qué tanta prisa, tanto secreto? ¿Qué intereses se ocultan tras estos vuelos encubiertos y alianzas inesperadas? Solo enfrentando estas preguntas se podrá desenmascarar el verdadero conflicto que se libra en los cielos africanos. El silencio fue también la estrategia durante la Operación Cóndor en Sudamérica, donde la cooperación secreta entre gobiernos y agencias extranjeras resultó en décadas de represión y dependencia. Para entender el trasfondo de esta pugna, debemos mirar más allá de los pretextos oficiales y analizar los intereses económicos y estratégicos que realmente mueven a las potencias. Lo que está en juego va mucho más allá de la seguridad. Se trata de quién controla el flujo de información, los recursos naturales y, en última instancia, la capacidad de decidir el rumbo de toda una región. No se trata de un simple sobrevuelo, es una invasión invisible, calculada. Lo que para muchos parece solo un protocolo de seguridad, en realidad es una red que se extiende sobre Nigeria, silenciosa y letal. Las alas que cruzan nuestro cielo no son neutrales. Su propósito no es protegernos, sino vigilarnos y moldear nuestro destino desde la distancia, como ocurrió en el Congo, cuando las potencias extranjeras apoyaron golpes de Estado para asegurar el acceso al coltán y los diamantes. Estados Unidos nunca actúa directamente. Prefiere la sombra de empresas como TNX Aerospace, una pantalla que oculta sus verdaderos motivos y les da impunidad. Si algo falla, pueden deslindarse. No es el gobierno, es un contratista. Pero desde Mississippi hasta las entrañas de Nigeria, la trayectoria de estos aviones responde siempre a los mismos intereses estratégicos, igual que los vuelos secretos de la CIA durante la Guerra Fría sobre territorio soviético. La información recolectada por estos vuelos secretos jamás se comparte con las autoridades nigerianas. No buscan fortalecer nuestra defensa ni aliviar el luto de las familias marcadas por la violencia. Al contrario, cada dato es un instrumento de presión, un modo de manipular la política interna y forzar a nuestros líderes a decidir bajo la sombra de ojos extranjeros. Así sucedió en Chile en 1973, cuando la información de inteligencia fue clave para derrocar a Salvador Allende. ¿Por qué tanto interés en Nigeria ahora? Tras perder sus bases en el Sahel, Nigeria se ha convertido en el nuevo centro de gravedad africano. Washington no tolera la idea de perder el control sobre este gigante, donde millones de jóvenes sueñan con forjar su propio destino y los recursos atraen codicia mundial. Nigeria es la nación más poblada del continente, con reservas inmensas de petróleo, gas y minerales estratégicos como el litio, vital para la tecnología moderna. El control de Nigeria equivale a tener la llave de África Occidental. Las excusas sobran. Dicen combatir a Boko Haram, proteger a los secuestrados, velar por nuestra seguridad. Pero el verdadero objetivo es salvaguardar la hegemonía occidental, asegurar el dominio económico y ahogar cualquier intento de autodeterminación africana. La seguridad es solo el disfraz de una estrategia más oscura y profunda.
Recordemos las palabras de Patrice Lumumba, quien advirtió que la ayuda extranjera nunca es desinteresada. Siempre busca condicionar el futuro de los pueblos. El silencio de Ghana, permitiendo el uso de sus bases, y la pasividad de nuestros líderes refuerzan la sumisión ante intereses ajenos. El pueblo nigeriano queda atrapado entre gobiernos que callan y potencias que deciden, desde lejos, quién merece libertad y quién solo vigilancia. Esta dinámica no es nueva. En la década de 1980, muchos gobiernos africanos cedieron sus puertos y aeropuertos a potencias extranjeras, perdiendo progresivamente su margen de maniobra. La erosión de la independencia ocurre en silencio, casi inadvertida. Cuando cedemos nuestros cielos, entregamos más que territorio. Entregamos el control de nuestro futuro. Cada vuelo no cuestionado es un paso hacia una dependencia camuflada, una que puede definir nuestra historia desde Washington o cualquier otra capital lejana. Pensemos en la experiencia de Panamá antes de recuperar el canal. Cada decisión era sometida al visto bueno extranjero, y el desarrollo nacional quedó estancado por décadas. Pero hay quienes comienzan a sospechar. El primer indicio de rebelión surge donde menos se espera. En pequeñas comunidades rurales, líderes locales han empezado a cuestionar abiertamente la presencia de aviones desconocidos en el cielo, organizando asambleas y debates públicos que buscan visibilizar la amenaza. En universidades, estudiantes han iniciado campañas digitales para exigir transparencia y control nacional sobre el espacio aéreo. Cada vuelo sobre nuestro territorio siembra la semilla de una intromisión más honda. La vigilancia que hoy parece lejana es solo la primera escena de un drama cuyo guión conocemos demasiado bien en África. Primero observan, después manipulan la política, y finalmente nos atan con cadenas económicas invisibles, pero mucho más pesadas que el hierro. Es la misma dinámica que vivió Mozambique, donde la vigilancia extranjera precedió acuerdos económicos desfavorables que hipotecaron el gas natural de la nación. La información capturada desde el cielo no se limita a mirar. Es una herramienta para chantajear gobiernos, distorsionar mercados y justificar futuras intervenciones militares, siempre disfrazadas de ayuda humanitaria o lucha antiterrorista. Cada conversación interceptada, cada movimiento vigilado, se transforma en una ficha más en un tablero donde nuestras naciones apenas son peones. Así ocurrió en Libia en 2011, cuando la vigilancia satelital allanó el camino para los bombardeos y el cambio de régimen. El verdadero objetivo va mucho más allá de la seguridad en Nigeria. Lo que buscan es asegurar que el dólar siga mandando, que nuestros recursos, petróleo, oro, talento, continúen alimentando una red de dependencia tejida desde Washington y Wall Street. Nos quieren como plataformas, nunca como aliados libres ni iguales. Cuando Zimbabue intentó nacionalizar sus minas de oro, la respuesta internacional no fue apoyo, sino sanciones y aislamiento económico. Basta observar la vida de personas como Fátima y Musa para entender el daño concreto. Fátima, emprendedora en Lagos, ve su acceso al crédito cada vez más restringido tras cada nueva sanción o ajuste impuesto por informes secretos. Musa, migrante en la diáspora, sufre cuando el flujo de remesas se corta por decisiones tomadas lejos de su hogar, manipuladas por quienes dicen protegernos. Estas historias son el reflejo de miles de familias afectadas por decisiones que nunca pasan por el Parlamento ni las urnas. Incluso cuando la intervención se vende como ayuda, solo perpetúa nuestra vulnerabilidad. Nos vuelve dependientes de soluciones externas, mientras el protector se convierte en indispensable y decide cuándo, cómo y a quién rescatar. Así, cada plan de asistencia, cada misión de paz, refuerza la idea de que África no puede caminar sola. En Etiopía, durante la sequía de los años 80, la ayuda internacional fue vital, pero también ató al país a una dependencia que aún hoy limita su autonomía. El riesgo más profundo es perder el control sobre nuestro destino. Si aceptamos esta sumisión vigilada, renunciamos a decidir nuestro porvenir. Nos volvemos espectadores de nuestra propia historia, sin voz ni voto, mientras otros escriben el final en nuestro nombre.
Las consecuencias de esta renuncia se ven en Haití, donde la intervención extranjera ha dictado las reglas del desarrollo nacional durante más de un siglo. Pero no todo está perdido. Incluso bajo vigilancia, hay quienes resisten y buscan recuperar el control sobre el futuro africano. En Senegal, movimientos ciudadanos han logrado frenar proyectos mineros lesivos, exigiendo consultas populares y transparencia en los acuerdos con empresas extranjeras. La dignidad comienza cuando recuperamos el control de nuestros cielos y de nuestra propia narrativa. Nadie ajeno puede definir quiénes somos ni dictar nuestro futuro. El ejemplo de Ruanda, que ha desarrollado su propia tecnología de vigilancia aérea, muestra que es posible construir soluciones africanas para problemas africanos. No podemos quedarnos inmóviles mientras otros, desde la sombra y la distancia, deciden el destino de África. Cada día que cedemos vigilancia y decisión, perdemos un fragmento de nuestro derecho a existir bajo nuestras propias reglas. El futuro de nuestras tierras y de nuestra gente depende de las acciones firmes que tomemos hoy, tanto desde el continente como desde la diáspora. La historia de Sudáfrica, que logró abolir el apartheid con presión interna y apoyo externo, nos enseña que el cambio es posible cuando la sociedad se organiza y no se resigna. Miremos los ejemplos recientes que han encendido una llama de esperanza. En Níger y Burkina Faso, la valentía de expulsar fuerzas extranjeras fue un grito de soberanía. Allí, la elección fue contundente. Nadie protegerá nuestro hogar mejor que nosotros mismos. Cada base cerrada y cada avión forastero que se marcha representa un paso hacia la autodeterminación real. Es el mismo espíritu que inspiró la Revolución de Argelia, donde la resistencia popular forzó la retirada del poder colonial. Ibrahim Traoré, el joven presidente burkinés, se ha convertido en símbolo de este despertar africano. Su mensaje resuena. La seguridad y el bienestar de África deben construirse desde dentro, con recursos propios y una convicción colectiva. Traoré demuestra que romper las cadenas no es una fantasía, sino una tarea urgente del presente. Sus discursos han inspirado a miles de jóvenes a formarse en tecnología, agricultura y defensa, buscando soluciones africanas a problemas africanos. No podemos seguir cayendo en la trampa de discursos moralistas. La supuesta ayuda internacional casi nunca es gratuita. Siempre trae consigo compromisos ocultos, cesiones económicas y pérdida de autonomía. Nos prometen seguridad, pero nos compran sumisión disfrazada de cooperación. En Ghana, tras recibir préstamos condicionados del FMI, el país se vio obligado a privatizar sectores clave y recortar programas sociales, afectando a los más vulnerables. La diáspora africana tiene aquí una misión crucial. Más allá de las fronteras, contamos con la fuerza y la voz para visibilizar la verdad, denunciar la manipulación y exigir transparencia a gobiernos y aliados extranjeros. Es nuestra responsabilidad recordarle al mundo que África tiene derecho a decidir su propio destino y que no aceptará imposiciones externas. Desde Nueva York hasta Londres, asociaciones de la diáspora han organizado protestas, foros y campañas en redes sociales, ejerciendo presión internacional a favor de la soberanía africana. La unidad y la vigilancia cívica son nuestras mejores armas para frustrar la nueva estrategia de dependencia, ahora camuflada de ayuda tecnológica y financiera. Si nos mantenemos atentos, organizados y solidarios, impediremos que se imponga un colonialismo digital y económico disfrazado de progreso. Los movimientos sociales en Sudamérica lograron frenar el avance de empresas extranjeras sobre el agua y la tierra. África puede hacer lo mismo si se une y actúa con decisión. El riesgo es real y profundo. Si no reaccionamos ahora, estaremos renunciando a la posibilidad de una África verdaderamente libre, autosuficiente y respetada en el escenario mundial. La historia no perdona la indiferencia en los momentos decisivos. Basta ver el destino de los pueblos indígenas de América, cuyas tierras y culturas fueron arrasadas por la pasividad ante la colonización. El momento de elegir ha llegado. ¿Aceptamos una comodidad vigilada y condicionada, o nos atrevemos a construir una independencia soberana,
donde las decisiones se tomen en casa y no en despachos ajenos. Esta elección definirá el legado que dejaremos a las próximas generaciones, como lo hicieron quienes lucharon por la independencia en Ghana y Nigeria hace más de 60 años. Pero la amenaza no solo es militar, es invisible, silenciosa y se mueve sobre nuestras cabezas. Las operaciones de vigilancia aérea extranjera, bajo la fachada de ayuda, son la nueva frontera de esta batalla por la soberanía. El control del espacio aéreo es la base de la seguridad nacional en el siglo XXI, como lo entendieron Israel y China, que invirtieron en desarrollar sus propios sistemas de defensa y vigilancia. No somos piezas en su tablero. Somos los dueños del cielo y del rumbo de nuestro futuro. Debemos recordar la lección de Etiopía, que fue nunca ceder ante la presión extranjera y buscar siempre soluciones internas antes de aceptar recetas externas. La dignidad de África no está en venta. Cada vuelo clandestino, cada algoritmo extranjero que rastrea nuestros movimientos, clava una nueva astilla en la soberanía africana. Permitir la vigilancia extranjera sobre Nigeria y sus vecinos es admitir, sin pelear, que nuestra independencia es apenas una fachada. Recordemos que la dignidad no se negocia. Se defiende en cada detalle cotidiano, desde la gestión de un aeropuerto hasta la aprobación de acuerdos internacionales. Hoy, intentan convencernos de que estas operaciones encubiertas son para nuestra seguridad. Pero la verdadera intención es diferente. Proteger el dominio del dólar, mantenernos atrapados en una red invisible de dependencia y contener el despertar de una África que exige decidir su propio destino. Usando la excusa de la ayuda, arriesgan el control de nuestros recursos, nuestro orgullo nacional y el futuro económico de millones de familias africanas. Es el mismo patrón que vivió América Latina bajo la doctrina Monroe, donde la supuesta protección encubría la dominación. No esperes que otros rompan este ciclo. La indiferencia de hoy será la cadena de mañana. Si permitimos que esta vigilancia se normalice, África entrará en una nueva era de sumisión silenciosa, donde las decisiones cruciales se tomarán lejos de nuestra tierra, en oficinas extranjeras y en nombre de intereses ajenos a nuestro bienestar. Así ocurrió en Filipinas, donde la presencia militar extranjera condicionó la política nacional durante décadas. Sin embargo, aún estamos a tiempo de cambiar la historia. La experiencia de los pueblos libres demuestra que ningún imperio puede resistir la voluntad unida de quienes luchan por su libertad. No solo es Nigeria, cada rincón del continente está bajo la sombra de estos aviones. Desde los mercados de Lagos hasta los campos de Burkina Faso, desde las calles de Accra hasta las aldeas de Níger, la batalla es la misma. Defender el cielo es proteger la tierra y asegurar el porvenir de nuestros hijos. Un ejemplo inspirador es el movimiento de los jóvenes agricultores en Kenia, que recuperaron tierras y promovieron la soberanía alimentaria contra intereses extranjeros. No miremos hacia otro lado. Levanta la voz, mantente informado, comparte este mensaje y exige transparencia a tus líderes. Hazlo por quienes ya pagaron el precio de la independencia y por los que aún no han nacido. Cada silencio es una oportunidad para que otros decidan por nosotros, y cada acción es un paso hacia la verdadera libertad. Participa en foros comunitarios, exige rendición de cuentas, apoya medios independientes y fortalece la participación ciudadana. Hoy más que nunca, África necesita que sus hijos, dentro y fuera del continente, digan basta. No somos espectadores de nuestra historia, somos sus autores. Nuestro destino no se escribe en Washington ni en París. Se forja en la lucha diaria de millones de africanos, decididos a no ceder ni un metro de dignidad. Sumemos nuestros esfuerzos, como lo hicieron los luchadores por la independencia en Argelia, Mozambique y Sudáfrica. Únete a quienes han decidido no arrodillarse. Convierte cada red social, cada conversación, en una trinchera en defensa de nuestra soberanía. Porque la batalla por el cielo africano es, en esencia, la batalla por nuestra dignidad y por el derecho a existir sin tutelas ni cadenas. Organiza campañas de sensibilización, participa en debates internacionales
y apoya iniciativas que promuevan el desarrollo africano autónomo. El mundo observa. ¿Seremos recordados como la generación que permitió un nuevo sometimiento o como quienes alzaron la mirada y recuperaron el control de su propio destino? La respuesta está en tus manos. La soberanía no se pide, se defiende. Si dejas pasar esta oportunidad, mañana será mucho más difícil. Pero si te unes hoy, desde cualquier ciudad, desde cualquier rincón de la diáspora, puedes ser parte del renacimiento africano. No permitas que te digan que es imposible. La historia la cambian quienes actúan, no quienes esperan. Prácticamente, ¿qué podemos hacer? Primero, informémonos y compartamos información verificada sobre lo que ocurre en nuestros cielos. Segundo, exijamos a nuestros representantes políticos una postura clara y un debate público sobre la presencia de aviones extranjeros. Tercero, apoyemos la formación de expertos africanos en tecnología y defensa, para que el continente cuente con las herramientas necesarias para proteger su espacio aéreo. Cuarto, fortalezcamos los medios de comunicación independientes y la investigación periodística, porque la transparencia es la mejor defensa contra el secretismo y la manipulación. Quinto, impulsemos alianzas regionales para la defensa compartida de nuestros cielos y recursos. Así, paso a paso, reconstruiremos la base de una soberanía real, tejida con la dignidad y la determinación de millones de africanos. La historia aún no está escrita. Nuestro destino está en juego, y solo nosotros podemos decidir si seremos dueños o prisioneros de nuestro propio cielo. La pregunta, entonces, ya no es si nos están protegiendo o vigilando. La verdadera cuestión es si aceptaremos que otros decidan por nosotros, o si finalmente tomaremos el control de nuestro destino. Elige hoy ser parte